De nuevo. Voy a proceder entonces a compartir pantalla y ya Michi empieza pues como con la temática de hoy, que está muy chévere. Ojalá que les guste bastante, chicos. Listo, ahí ya estoy viendo. Hola chicos. Uy, ya va, ¿qué hago? Estaba escribiendo. ¿Y cómo hago eso? Yo no. Mami, poneme de anfitrión, que te lo pase a ti y no le diga a Lizeth, ¿Y cómo por si lo cualquier paso? cosa. Aquí en Zoom, en los tres punticos, tú estás de anfitriona, dame dar co-host o dar co-anfitrión, algo así. Voy. Mm, hacer un O si no anfitrión. lo ves, pues mentira, que boba, no hay Ya, problema. Eso ya. bueno, Ah, ya, ahí ya. listo, Ujú. listo, dale, dale, dale. Qué pena. Bueno, no, tranquilo. Bueno, listo, ya sin problemas, vamos a empezar. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo se tomó la foto del agujero negro, pero antes una publicidad rapidita para no tomar mucho tiempo. Liz y yo vamos a tener cursos el mes que viene y se pueden inscribir en ese chat de ahí. El de Liz va a ser el de la vida de las galaxias. Va a estar súper chévere, van a ver todo las cosas interesantes sobre galaxias. Y el mío va a ser para niños más pequeños. Así que si tienen hermanitos, les pueden decir porfis y va a ser presencial. Y vamos a hacer como si jugáramos a ser astronautas en la Estación Espacial Internacional y todo eso va a ser bien interactivo, entonces los dos van a estar súper chéveres. Y bueno, eso es todo para no hacerlo muy larga. Y podemos empezar entonces con proa. Entonces, quería preguntarles, empezar con esta pregunta. ¿Existen las estrellas negras? ¿Qué ustedes entienden por estrellas negras? Serán, Vicente, cuéntame. Pues suena como una pregunta hipotética, pero especulo que con estrellas negras se refieren o a agujeros negros o a enanas marrones. Ok. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué serán Y si fuera estrellas? así, sí existen. Vamos a responder eso ahorita. Diego, cuéntame. Yo pienso que de pronto o agujeros negros o, como dijo Vicente, o lo que dicen de esa hipotética, esa enana negra que sería la última etapa de las estrellas. Listo. Super Diego. Y ahora Cristian, cuéntame. Estrella, estrella en todo el sentido de la palabra, o sea que así que emita, no lo creo, porque si no emite luz, entonces es oscuro. Entonces, no, pues estrellas así, pues, que vemos, emiten en todas las longitudes de onda y así, pero negra, negra, así, no, no creo que fusionaría. Primero que todo, no creo que haría fusión nuclear, entonces no emitiría nada porque si es negro no emite. Exacto. Anderson nos deja, pero muchas gracias por venir y ahorita nos vemos en la charla que tiene ahorita. Súper chévere. Miguel y después José Alejandro. ¿Qué piensan ustedes de las estrellas negras? Más que yo crea que sean como agujeros negros o como dijo Vicente, enanos marrones, más o menos. Listos, genial. Y José Alejandro, ¿qué Yo piensas tú? creo que son estrellas muertas, porque si es una estrella no puede, o sea, que tiene que emitir luz. Y entonces yo creo que son estrellas muertas. Genial, me encantan todas sus adivinanzas. Está súper chévere. Miguel, ¿querías agregar algo más? ¿No? Creo Es que... que siempre cuando levanto la marca del sol se me olvida bajar. Ah, bueno, está bien. Bueno, listo. Entonces, ya teniendo eso, vamos a ver qué significa esto de estrellas negras. Resulta que, Liz, ¿la puedes pasar la siguiente? Genial. Entonces, vamos a ver qué significa esta historia de las estrellas negras.
resulta que en 1784, este señor John Mitchell, Mitchell como Michel, se pueden recordar como ese apellido por mí, él era un matemático que contaba le gustaba la astronomía, pero también le gustaban las ciencias de la Tierra. De hecho, por él sabemos que las ondas que se producen en un terremoto son en realidad ondas y no son como alguna cosa extraña o deformaciones ni nada de eso, sino que son ondas que se producen en el terremoto y viajan por la Tierra hacia diferentes lugares. Él también estuvo involucrado en la medición de esta constante de acá que conocemos como la constante de Cavendish. Y haciendo estos problemas de gravedad y de... Diego, cuéntame, ¿quieres decir algo? Sí, era para decir que ya me acordé que en el libro de la teoría del todo que tengo de Stephen Hawking, decía que había una teoría antes de que se descubrieran agujeros negros, de que unas estrellas tan densas que no pudiera escapar la luz de ellas. Ajá, entonces me quitaste las palabras de la boca y justamente eso fue lo que dijo John Mitchell. Haciendo estos experimentos de gravedad con la gravedad que conocemos de Newton, él lo que dijo es, utilizando la velocidad de escape, que es la velocidad que tiene que tener un cuerpo para poder escapar de un planeta o una estrella, él dijo, debe haber una estrella que sea pero tan densa y tenga tanta masa que la luz no puede escapar, sino que esa velocidad de escape sea mayor a la velocidad de la luz. Y a eso lo llamó las estrellas negras. Y ahí empezó, y gracias a él fue que empezamos a pensar en estas cosas extrañas que ocurrían con las estrellas negras. Cristian, ¿quieres agregar algo? En un capítulo de Cosmos estaban hablando sobre lo de la especulación de que los agujeros negros se alberguen universos, ¿sí o no? Entonces, el hospedador, pues Neil deGrasse Tyson, dijo algo que me interesó mucho y es que decía, si quieren ver un agujero negro, o sea, si quieren apreciar un agujero negro, solo miren a alrededor, decía. Sí, de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Liz, me pasas la siguiente por ti. Entonces, ya después de que tenemos estas estrellas negras, se siguió por casi 200 años, empezando a hablar sobre estos objetos que podría ocurrir como físicamente con ellos. Y en 1915, con la llegada de la teoría general de la relatividad por Einstein, en donde él decía que el espacio y el tiempo están interconectados y que la masa afecta directamente este espacio-tiempo. Entonces, la masa en este espacio-tiempo hace que este espacio se curve. Entonces, la masa curva el espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Entonces, él en esa teoría describía esta ecuación, que es una ecuación que tiene algunas soluciones, pero no se habían dado soluciones todavía. Y no es unos mesecitos después, o sea, después de que sacó la teoría general de la relatividad, que este señor, Karl Schwarzschild, define una solución para estrellas. Y en particular se da cuenta de que hay un lugar, si una estrella tiene una densidad muy grande, en que pasan cosas extrañas. Entonces ya estas estrellas negras, sabemos que no, entonces va a tener como ciertas características que van a hacer que no, que tengamos algo negro, que tengamos algo, por eso es que viene la palabra negro. Pero entonces aquí, en la siguiente lista, lo que tenemos, el nombre cambia porque ya sabemos que no son estrellas, no brillan, como dijo Cristian, no hacen fusión nuclear, pero entonces le cambiamos el nombre a agujeros negros y es precisamente por las propiedades que descubrimos de toda esa relatividad general que nos dio Einstein y todas las propiedades de Schwarzschild. Vicente, cuéntame.
No, con respecto a la mención de Schwarzschild, pues claro, se creó un radio hipotético para los agujeros negros llamado radio de Schwarzschild. Y es más, en la sesión anterior de prueba asignaron una tarea con respecto a medir la magnitud de un agujero negro, transformándolo, en este caso convirtiéndolo a unidades astronómicas, creo que era. ¿Acerté, Sí. Lizeth? Excelente. Súper. Entonces, Diego, cuéntame. Eso de signos X1, ese están también en la teoría del todo que estoy dando muchos adelantos, Sí. pero que parecía ser como algo como un agujero negro y Stephen Hawking perdió una apuesta porque terminó siendo un agujero negro. Fíjate, yo no sabía Así eso. es que estadísticamente pensó que ese 85% sería de que era un agujero negro y él especuló que ese 25% restante era correcto, pero ahora se reafirmó y se tornó un 95%, Sí, así perdiendo la apuesta. él perdió esa apuesta, pero creo que en el libro decía que él creía que ahí había un agujero negro, pero si estaba equivocado, se iba a ganar algo porque, bueno, ganaba la apuesta. Fíjate, yo no sabía eso de la apuesta. Pero entonces, ya después de que teníamos toda esa teoría de la relatividad general, entonces, como nos dijo Diego, encontramos el primer agujero negro en la historia, y eso fue en 1972 con signos X1. X1 significa porque es la primera fuente en rayos X que vemos de un agujero negro. Entonces recuerden que esa X viene de rayos X. Y es porque precisamente el agujero bota unos chorros de material por los polos y eso se ve mejor en rayos X. Y signos X1 es una binaria que tiene un agujero negro y una supergigante azul que está como que desgarrándose precisamente por ese agujero negro que está ahí. Cuéntame, Diego. Esos rayos que saca el agujero negro es porque es por la absorción de la estrella, como que absorbe la energía y expulsa un poco, como expulsa esa energía y esos son esos rayos X. Sí, eso serían partículas de radio, ¿no? Es rayos X. Cristian, cuéntame qué ibas a decir. Bueno, estaban hablando sobre la apuesta de Kip Thorne y Stephen Hawking. Y lo que pasaba era que el que perdía o sea, no es que se ganaba, le tocaba inscribirse a unas revistas que no eran científicas, eran de otro tema. Fíjate. Bueno, Liz, ¿me pones la siguiente? Entonces ya, cuéntame, Diego, antes de que explicar esto. Sí, eso de la apuesta era como de una cosa de entrevista y no sé qué, por creo que 10 años. Bueno. Bueno, entonces ya teniendo toda esa teoría, ya viendo el primer agujero negro que vimos en la historia, ya ahorita 2021 hemos sabido un montón de cosas del agujero negro. Esta imagen que tenemos acá es precisamente las estrellas que están orbitando el agujero negro en nuestra galaxia y se ve que claramente las estrellas están orbitando un punto y eso fue una imagen espectacular que nos demostró que efectivamente en nuestra galaxia tenemos un agujero negro en el centro. Y también hemos visto ondas gravitacionales y ondas gravitacionales que se crean cuando dos agujeros chocan y se convierten en uno. Entonces hemos sabido mucha teoría sobre agujeros negros, pero la que vamos a hablar hoy es sobre el M87. M87. Entonces vamos a hablar como que cómo se tomó esta foto tan popular, qué se necesitó, qué es de interesante en esta foto. Y sí, vamos a ver qué significa las partes que estamos viendo acá y qué sabemos de esto. Entonces, cuéntame, Diego, primero antes de seguir. ¿No? Vicente.
Igualmente, dejé mi mano. Ah, bueno, y Cristian sí tenía, la levantó. Ve, y Digo, deberíamos ponerle un nombre de cariño al agujero negro, ¿no? Para no decirle M87. bueno, pónganselo y yo les digo aquí. Agujero negro de foto. Agujero de proa. No, ¿qué? Mario. ¿Qué? Pero ¿Quién de lo hecho llamó por así? ahí, ¿Quién lo llamó así? Mario. Dona Zona cósmica. cósmica. Sonaría mejor. Llámalo hueco temporal. No soy muy bueno para estas áreas. Bueno, Foto de proa. Liz. listo. Recuerden que por ahí, de hecho ahorita vi el dato de que sí le habían puesto un nombre, o sea, no a la foto ni el agujero negro así, el último que salió, pero recientemente cuando se descubrió este agujero negro sí le habían puesto un nombre hawaiano por ahí que no me acuerdo, pero sí tenía como un nombre, sino que nunca se menciona. O sea, nunca se menciona cuando se habla como de Mario 87. Bueno, entonces, esta es la foto que todos vimos que salió el 10 de abril del 2019, que fue algo súper impactante, claro, la primera imagen de un agujero negro. Miguel, cuéntanos. Aunque se llame Mario 87, no sé si dijeron así, podría llamarse así ya que se parece como un agujero negro súper masivo y como masivo empieza con ma y igual mar empieza con ma. Le quedaría bien ese nombre, claro. Claro, le combina. Bueno, Liz, dime. le encontré que decía que aquí dice Poweji y que Poweji, que significa fuente oscura embellecida de creación interminable. Así dice, pues. Wow, Oh, qué qué nombre. bonito. Wow, Tremendo. suena bastante filosófico. Creo que para eso necesita decirlo en griego. Un hawaiano. Hawaiano. Sí, los hawaianos tienen unas palabras, de hecho, muy chéveres. De hecho, por ahí hay varias cositas que tienen nombres hawaianos. Por ejemplo, dos planetas enanos, piénsenlo, se llaman, pues tienen nombres hawaianos. Justamente, digamos que también la cultura hawaiana tiene unas palabras bastante interesantes que tienen así significados como todos profundos, todos filosóficos. Entonces, son buenos candidatos para poner, pues para nombrar eso. O Planetero. Mua también es hawaiano, sí. Planetero Exacto, por creo que ahí hay. también hay. Propongo que le escribamos un acróstico al agujero negro. Pero realmente, más Yo o menos, también. se suelen utilizar cositas así como bastante creativas para nombrar las diferentes, pues muchas cosas para nombrar objetos, también observatorios, bueno, la Ya creatividad. tengo una. Ya tengo una fan, o sea, foto agujero negro. Bueno, creo que tenemos muchos candidatos. Bueno, entonces continuando acá con el tema del día de hoy, esta fue la foto que salió el 10 de abril del 2019, la primera imagen capturada de un agujero negro. Entonces aquí ya nos encontramos con, digamos, la primera, como el primer inconveniente, por decirlo así, o la primera salvedad que se tiene que hacer. Vicente, cuéntanos. Pues en O este estaba caso Miguel primero, no sería vi. la primera. No, no lo sé. Miguel no había dicho que la dejó levantada, no estoy seguro. Adelante, Miguel. No, creo que Miguel. entonces... ¿O sí? No, otra vez se me olvidó bajar la mano. Ah, dale, no te preocupes. Dale, Vicente. Excelente, pues sería una excelente prueba de la relatividad. Exacto. Pues eso me Y suena. realmente. Es más, Sí. esas palabras fueron de una de las cosmólogas que tomó esa foto. Y es más, Ujú, hace poco el planetario ejecutó una charla con ella. No recuerdo su nombre, era Sara y Soun, no estoy seguro. Ya exacto. revisaré, ya observaré. Dame un segundo. Sí, Dale, así pues. es. Ujú, exacto. Y realmente sí. O sea, de hecho, eso se dice muchas veces también con respecto a las ondas gravitacionales, a diferentes utilidades que ha tenido la relatividad general, porque se dice siempre que en sí no es que
con esta imagen o con todas las veces que se ha utilizado la teoría de la relatividad general, se ha comprobado la relatividad general, o sea, con cada una de esas, como de esos experimentos, digamos que se comprueba, se sigue comprobando la relatividad general, pero de ahí, digamos que afirmar como, bueno, ya esa es la versión última, no, o sea, todo hasta el momento apunta a que es la teoría más acertada para definir, pues para hablar de cómo se comporta el espacio-tiempo, ¿cierto? De hecho, sí es realmente un espacio-tiempo, pero a su vez, siempre en ciencia está la posibilidad de que haya algo que se ajuste muchísimo mejor como a la realidad, por decirlo así. Entonces, siempre va a haber como una pregunta abierta, que eso es justamente lo bonito de la ciencia. Sabemos que todo es falible y sabemos que hay ciertos rangos de error, pero lo chévere es que sabemos cuánto nos estamos equivocando. Pero bueno, antes de darles la palabra nuevamente, entonces quiero hacer como la primera claridad, ¿cierto? Entonces se dice mucho que es la primera fotografía de un agujero negro. Y sí, es la primera imagen de un agujero negro, pero en realidad hay que recordar siempre que cuando hablamos, por ejemplo, de una fotografía, estamos hablando de algo que está captado en luz visible, es decir, la luz que nosotros somos capaces de detectar, o bueno, la parte del espectro electromagnético que nosotros somos capaces de captar con nuestros ojos. Entonces, lo que tenemos acá es una imagen formada con información obtenida en ondas de radio, que es un poquito, digamos, diferente de lo que uno suele pensar de una fotografía. O sea, si nosotros vamos y observamos allá con nuestros ojitos, obviamente pues sería una cosa muy complicada, pero haciendo el experimento mental no veríamos eso porque nuestro ojo no es capaz de detectar esta longitud de onda, ¿cierto? Entonces, como la primera salvedad. Ay, qué fila. Bueno, a ver, Cristian primero. Bueno, lo habías mencionado, pero justamente en eso de que la relatividad general está comprobada, justamente en esos monstruos cósmicos es donde falla. Pero no sé si podrías dar una explicación de por qué, porque yo no le veo pues fallo ahí, que simplemente hay una singularidad. Es decir, si las singularidades son consecuencia de la relatividad general y esas mismas singularidades, o sea, rompen, por decirlo así, la relatividad general, ¿cómo así? A ver, lo que sucede es que después de ese punto no sabemos qué sucede, ¿cierto? Nosotros sabemos que, por decirlo así, los agujeros negros están predichos por la teoría de la relatividad, pero no sabemos qué sucede dentro del agujero negro. Hasta ahí llega, digamos, nuestra matemática, hasta ahí llega la física. No sabemos bien qué sucede adentro y eso es un límite, porque, digamos, sabemos cómo se forma el agujero negro, sabemos que debe existir, sabemos qué le hace al espacio-tiempo, pero no sabemos realmente qué sucede con lo que cae a él, o es decir, lo que atraviesa el horizonte de sucesos, ¿cierto? No tenemos ni la menor idea. Entonces, por ahí sale, por ejemplo, lo de la paradoja de la información, que se los mencionaba en la sesión anterior. La paradoja de la información, que es la información que contenía los objetos o, bueno, la materia que cayó en él, ¿qué pasó con eso? O sea, el agujero negro va creciendo a medida que, digamos, va obteniendo más masa, va creciendo, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa con esa información? O sea, un agujero negro que tenga la misma masa que otro agujero negro, son exactamente iguales, bueno, lo que los cambiaría sería como la velocidad de rotación, pero dos agujeros negros, digamos, formados por la misma cantidad de materia, ya voy, van a ser idénticos, por decirlo así. Y eso es un problema. Hola, cuéntame. Ajá, bueno, yo había visto que la relatividad decía una cosa y la cuántica decía otra. Entonces, ¿cuál es la teoría que dice que no, que la información se mantiene? Que la información se mantiene, no sé, la Que ¿Es verdad la no relatividad es... o la cuántica? que yo quería agregar algo ahí, o sea, lo de Liz, genial, eso de la paradoja de la información, que es precisamente lo que pasa en un agujero negro. Y lo que decía Cristian, hay como un errorcito, pero no nada del otro mundo, y es que la relatividad general sí se comprueba con esta foto bellísimo. O sea, es como que todo lo que esperamos de la relatividad general se ve en esta foto. Pero los agujeros negros lo que contradicen es la cuántica, porque la cuántica lo que dice es
que como que las partículas tienen la historia de su vida y tú puedes definir como la historia de un átomo desde el Big Bang hasta el fin del universo. Pero entonces precisamente en la paradoja de la información es como que esa información se borra y eso no debería pasar. Entonces ese es el problema que ocurre precisamente en los agujeros negros del que hablabas ahorita, Cristian. Es mucho mejor, gracias Michi. Vicente, ¿cierto? Excelente, pues con respecto a lo que menciona Cristian, pues claro, las leyes, o en este caso la relatividad general, o todo lo que condiciona, no se cumple al hablar de agujeros negros. Pero a la luz no poder salir de él, pues claro, tiene una densidad elevada, pero por ejemplo, estrellas de neutrones tienen densidades similares y la luz que emiten sale perfectamente. Lo cual me lleva a preguntarme cuál es su composición. Bueno, eso ya lo tocamos un poquito en la sesión pasada y realmente pues lo que sucede ahí es con respecto a la velocidad de escape, ¿se acuerdan? Que la velocidad de escape del agujero negro, lo que les comentaba ahorita Michi, supera la velocidad de la luz, mientras que la velocidad de escape de una estrella de neutrones, que también es bastante densa, no supera la velocidad de la luz, es muy, muy alta, pero no supera la velocidad de la luz, entonces por eso las estrellas de neutrones sí emiten luz. No lo sé, ¿habrá algo de materia, o en este caso de antimateria interactuando allí? Me suena paradójico. De antimateria. Complicado. Eso. Ay, vamos a ver, Diego, cuéntanos. Que sería posible que si dejáramos lo de la distorsión del tiempo, la luz pudiera escapar del agujero negro, porque si el agujero negro distorsiona el tiempo y hace que pase más lento cerca de él, la luz iría más lento, lo que haría que de pronto la velocidad de escape sea menor a la velocidad de la luz. ¿Sería posible? No, pero eso es diferente, ¿cierto? O sea, la velocidad de la luz es una constante universal. La velocidad de la luz siempre, siempre es la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se refieren con lo de que el tiempo se pausa para la persona que está cayendo, bueno, para el objeto que esté cayendo al agujero negro. Eso visto como desde la perspectiva del observador que está cayendo, ¿cierto? O sea, ahí es a lo que va la relatividad, que el tiempo para cada observador es diferente, ¿cierto? O sea, eso es como un punto, ¿cierto? Pero entonces lo que sucede ahí no es que en general, como que si un rayo de luz está cayendo, entonces el rayo de luz se le va a pausar su tiempo y se va a quedar ahí, no. O sea, es como en perspectiva, por decirlo así, la perspectiva del observador que esté cayendo al agujero negro va a ser como que se le pausó el tiempo, pero en realidad el universo sigue teniendo, digamos, sigue avanzando, sigue su ritmo, con tiempos diferentes dependiendo la velocidad del observador, pero la velocidad de la luz siempre, siempre es constante. Esa es como la base de prácticamente todo, de toda la ciencia que tenemos en este momento, siempre, siempre es constante. Y de hecho eso es una curiosidad, que sin importar, o sea, que la velocidad relativa es algo, ¿cierto? Si yo voy a tal velocidad y tengo una persona a mi lado que va a exactamente la misma velocidad, yo voy a estar como en reposo con respecto a la otra persona, o sea, los dos nos miramos y vamos a la misma velocidad. Es como, por ejemplo, si dos personas vamos en un carro, ¿cierto? Las dos estamos yendo a la velocidad del carro, entonces con respecto a nosotras, ambas personas estamos, digamos, quietas, ¿cierto? Estamos quietas dentro del carro. ¿Qué sucede? La luz tiene esa particularidad y es que si yo trato de alcanzar la velocidad de la luz en ningún punto, a pesar de que yo me esté moviendo lo más rápido que pueda, voy a ver como que la luz se ralentiza. La luz siempre se va a alejar de mí a exactamente la misma velocidad. Eso es algo, de hecho, como una de las conclusiones más locas de la teoría de la relatividad. Sí, tenía que pensar como fotón. Eso es. Tienes que pensar como fotones. Pero el problema es que un fotón no piensa. Muy raro. Se dirige por leyes. Bueno, muy cierto. José, sigue, José, ¿cierto? Sí, tengo una preguntita. Digamos que hipotéticamente yo caigo en un agujero negro y hay alguien que está fuera del agujero negro y yo, pues para mí se va a pausar el tiempo, va a pasar más lento que para él. Él va a verme más lento a mí
o cómo sería? Wow. Stephen Hawking formuló la misma pregunta en su libro. Y sí, eso ocurriría. Eso es muy teso. Como que sí, yo he visto algo también sobre eso, y es que uno como observador que está, digamos, lejos, vería eso, como que, digamos, la persona se va quedando como un poco pausada, suponga, pero ya eso en el caso de los agujeros negros, creo que son los supermasivos que no generan la parte de espagueti. ¿Cómo es? Espagueti. Ay, yo siempre olvido las palabras. Espagueti, eso. Espaguetización, creo que Eso, es. Ay, me costó eso, decirlo. Más me cuesta Espaguetización. decir, y más que me cuesta decir Eso. la nomenclatura de ADN. Se me olvidó ácido ácido Pastación. Ribonucleico, ese sí me lo sé, más fácil. Bueno, Uy, entonces, sí, lo que los va astrónomos a tienes que suceder, inventar nombres más fáciles. pero es que es chévere, de pronto así lo recordamos más. Bueno, entonces, se supone que uno empezaría a ver también que digamos, la luz emitida por esa persona empieza a alargar también su longitud de onda por la distorsión del espacio-tiempo. Entonces la persona va a irse viendo como más y más oscura cada vez, y ya simplemente sucede que el observador ya no va a poder ver absolutamente nada que provenga de esa persona, si la persona, digamos, que sienta que aún no ha caído como al horizonte de sucesos, por decirlo así. Aunque pues en realidad la persona eventualmente caería, pues atravesaría como el horizonte. Pero es que es algo, son cosas como ya que son demasiado hipotéticas, todavía no, o sea, es difícil hablar, digamos, con total certeza sobre este tipo de cosas. Y bueno, esa fue la pregunta de José, ¿no? Entonces, ¿sigue Miguel o la voy a dejar levantada? No, esta vez sí Esta vez sí. Cuéntanos. Nada más quería decirte que la espaguetización es como, por ejemplo, un humano no puede comerse como una materia pues entera, así que como por ejemplo si la materia se queda ahí quietecita y el agujero negro está a una gran distancia, así poco a poco lo va trayendo hacia él y así se va haciendo la espaguetización, se va estirando. Bueno, algo así, pero en realidad espaguetización se da más bien es porque la curvatura que genera el agujero negro en el espacio-tiempo, o sea, la gravedad, digámoslo como en esos términos, generada por el agujero negro es tan alta que es mucho más fuerte mientras más cerca estés del agujero negro, que, ¿cierto? O sea, ¿cómo decirlo? La gravedad que te jala desde tus pies va a ser mucha más que la que te jala en tu cabeza, ¿cierto? Hay una diferencia notable en la fuerza que tú vas a sentir. Llamémoslo fuerza, pero sabemos que es distorsión del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces la fuerza que tú vas a sentir que te genera el agujero negro va a ser mucho más alta en tus pies, entonces te vas a empezar como a estirar justamente como por ese efecto. Ese es el efecto de espaguetización. Bueno, continuemos porque no vamos a alcanzar a hablar de todo. Entonces, acá continuando con el tema, entonces para tomar esta asombrosa imagen de un agujero negro, para capturar como esa información, se utilizó una red de radiotelescopios a través del mundo. Fueron, pues, he visto por ahí los datos de 9 y 8, pero como tal, los que tomaron la foto, pues la imagen como tal, los que capturaron esa información, fueron 8 radiotelescopios ubicados en diferentes lugares del mundo, 2 en Chile, 1 en México, 2 en Estados Unidos, en el observatorio del Polo Sur también, y en Europa, en España también había otro observatorio. Entonces, ahí lo que se utilizó es que cada radiotelescopio estuvo apuntando en la dirección del agujero negro y observando por noches, por 5 noches cada radiotelescopio, todos juntos, al mismo tiempo, apuntando en la dirección del agujero negro. Entonces, cada uno iba recogiendo mucha información en esta dirección. Luego esa información debió tomarse físicamente porque la cantidad de datos es enorme, enorme, enorme. La tuvieron que llevar literalmente así, físicamente, los discos duros, por decirlo así,
los tuvieron que llevar en avión hacia 2 lugares del mundo para procesar las imágenes. Y después de, digamos, tener esa información, ya se hizo necesario que un grupo de programadores se encargaran de, digamos, interpretar correctamente esos datos, que es otro reto que tenemos siempre en ciencias, ¿cierto? Entonces, listo, tenemos todos los datos, los observatorios estuvieron, o sea, y tampoco se sabía muy bien si la información era correcta, ¿cierto? Si no había ocurrido algo extraño. Entonces, por todo el tiempo que se demoraron en tener juntos todos los datos, porque, por ejemplo, los datos que obtuvieron en el Polo Sur se quedaron encerrados porque justo llegó el invierno. Entonces, nadie podía entrar ni salir del Polo Sur. Entonces, les tocó esperar a que se acabara el invierno en el Polo Sur para poder obtener esos datos. Entonces, tuvieron que esperar unos meses y ya luego tener físicamente los datos ahí. Después de eso, les tocó tratar de interpretar justamente esos datos de una forma correcta. Entonces, ahí es algo un poquito más complicado que solamente coger toda la información y decir, ay, sí, yo sumo esto y esto y me da el agujero negro. Es un poco más complicado y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué la observación se hizo en ondas de radio, porque tomamos, digamos, esta imagen del agujero negro en ondas de radio, porque no le tomamos una imagen en luz visible o en rayos X o en rayos gamma. Bueno, Diego, cuéntanos. No, de pronto también tiene que ver con el disco de acreción, pero en parte es porque los agujeros negros emiten una radiación llamada radiación de Hawking. De hecho, hoy en esa parte del libro, entonces emiten una radiación porque tienen como una entropía. Pues, a ver, los agujeros negros sí emiten esa radiación, pero lo que detectamos acá pues en la imagen no fue, digamos, la radiación Sí, de fue Hawking. fue el disco de acreción, Sí, es la luz que justamente, puede escapar. sí, algo así. Ahorita vamos a tratar muy bien de identificar qué fue exactamente, o sea, qué es lo que estamos viendo en la imagen, pero no, digamos que esa no es el tipo de radiación que detectamos. Vicente, cuéntanos. Pues especulo que las ondas de radio, pues en este caso sería una de muchas, o en este caso una de las pocas longitudes de onda que hacen visibles un agujero negro. Eso es algo como así. Vamos a entender que les voy a mostrar aquí bien por qué se utilizó específicamente esta longitud de onda y cuál es la diferencia con las otras longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo una imagen de una galaxia. No me acuerdo, la verdad, si es Andrómeda, creo que sí. Entonces, vemos que de acuerdo a la longitud de onda podemos obtener información diferente. Entonces, en óptico, esto es lo que vemos. Miren, por ejemplo, cómo brilla la parte del centro, pero si la miramos en infrarrojo, vamos a ver otras zonas. Miren cómo se ven de brillantes, como estas, digamos, como los brazos de la galaxia. Brillan muchísimo más en infrarrojo. Ahora en rayos X tenemos un brillo muy fuerte en la parte del centro y alrededor no hay tanto brillo. Entonces, cada longitud de onda, cada parte del espectro electromagnético nos va a mostrar una parte diferente de la información que tiene en general el objeto, ¿cierto? Entonces, en el caso de una galaxia, pues hay objetos que emiten más en visual, otros objetos emiten más en rayos X y así. Eso depende pues mucho como de la naturaleza de la estrella o de lo que estemos observando como tal. Bueno, pero resulta que aquí las ondas de radio nos permitieron hacerle como ese zoom a M87, nos permitieron ir más allá. Entonces Espero aquí que vamos a ir tenga viendo. la música sugestiva regular de la NASA. Claro que la tiene, siempre. Entonces acá vamos a empezar viendo cómo vamos a ir haciendo zoom con diferentes con diferentes telescopios espaciales y de la Tierra también, e ir viendo qué imágenes se obtienen de M87. Ah, se me movió. Perdón, a ver, me devuelvo. ¿Podría especular sobre por qué ondas de radio? Sí, claro, pero veamos esta cosita rápidamente y ya nos cuenta, listo. Y aparece de que mide esa galaxia 100.000 años luz. Miren, entonces ahí con el Chandra, otra vez con el Hubble, esto es en luz visible.
ahí volvemos con el chanta, miren que cambia bastante como la información. Miren ahí con el VLA, con el Very Large Array, que es ondas de radio, se puede ver como más profundo. Ahora con el VLBA. Miren cómo la información va variando bastante. Ahora para ir más cerca. Hasta el Event Horizon Telescope, que también es en ondas de radio y que ya requirió de la unión de esos varios radiotelescopios. Impresionante, en serio. No, y yo que me asusté al observar la magnitud de TON 618. Pero eso también fue asustador, eso también fue brutal. Diego, Una preguntita. cuéntanos. Ujú. Pregunta, ¿el agujero negro es cierto que la luz que escapa del disco de acreción es mayormente radio? ¿Y por qué? A ver, de que sea mayormente radio, no necesariamente, sino que es la onda Bueno, que ya de les voy a explicar. M87. Sí, sí. En realidad el disco de acreción está generando, digamos, radiación electromagnética en todas las longitudes de onda. En unas más que en otras, sí, puede ser así. Pero realmente nosotros elegimos esta onda como tal, no solo por, o sea, no por el hecho de que emita más en esa longitud de onda, sino porque es la luz, o sea, la longitud de onda que nos permite ver más cerca el agujero negro, ¿cierto? O sea, que nos permite ver como la primera región ahí más cercana. ¿Y por qué es eso? Entonces, esto que vieron acá tiene un complemento justamente en esta otra parte, que me gusta mostrarles este otro video porque ya muestra digamos, la información desde la perspectiva de un fotón que sale del disco de acreción. Pero antes de mostrarlo, entonces, Cristian, cuéntanos. ¿El EHT no eran todos los telescopios? ¿O todos los Sí, telescopios? Listo, pues porque no, o sea, el EHT son esos 8 o 9, si no estoy mal, radiotelescopios ubicados en las diferentes locaciones acá en el planeta. Entonces, mira, Sí, claro. lo que les comentaba, es como el arreglo. El EHT es, aunque no es arreglo de varios radiotelescopios, porque en realidad cada zona, digamos en Chile, también son varios radiotelescopios, son arreglos de varios radiotelescopios. Entonces, digamos que telescopios individuales son más que solo 8, son 8 como 8 arreglos. Hay lugares donde sí es un solo radiotelescopio bastante grande y hay otros que son arreglos. Bueno. ¿Y la NASA sí colaboró en eso? En ese La proyecto. NASA, yo creo que sí, porque ahorita encontré un artículo de la NASA sobre eso, pero es que en realidad, por ejemplo, el ALMA, por ejemplo, también es una colaboración entre varios países del mundo. Entonces, cada uno como de estos observatorios suelen ser colaboraciones bastante grandes entre diferentes países, así sea que Chile, no fue que solo Chile aportó o solo México aportó, sino que cada uno de esos observatorios es la unión de varios países, del esfuerzo de varios países o cosas así. Bueno, ya les muestro esto rápidamente porque creo que nos está cogiendo mucho la tarde. Entonces, miren, aquí le voy a quitar el sonido, ¿cierto? Entonces, miren, acá estamos viendo como la luz que sale del disco de acreción como tal. Hay unos fotones que caen hacia el horizonte de sucesos y no logran salir porque cayeron ahí dentro del agujero negro, por decirlo así. Pero van a ver algunos fotones que se curvan por la curvatura del espacio-tiempo generada por el agujero negro. Entonces ellos siguen esta trayectoria y empiezan a venir en todas las direcciones, a salir en todas las direcciones estos fotones. A nosotros nos van a interesar los fotones que salen en nuestra dirección como tal. Entonces aquí nos empiezan a mostrar cómo todas estas longitudes, como todas estas diferentes frecuencias o longitudes de onda, como lo queramos tomar, pues que es inverso, todas salen del disco, ¿cierto? Pero vamos a ver qué sucedió, por ejemplo, acá.
la parte más larga, o sea, estas longitudes de onda más largas, se quedaron atrapadas en el disco de acreción porque justamente chocan con el material que hay ahí. O sea, es luz que se ve afectada por el material que hay en el disco de acreción. Mientras que estas longitudes de onda, pues estos pedazos del espectro electromagnético lograron salir, por decirlo así. Luego se encuentran con otro obstáculo. Este obstáculo es el gas y el polvo interestelar que hay entre nosotros y la galaxia. Entonces acá ciertas longitudes de onda también son absorbidas, ¿cierto? Entonces acá se pierde un poco cierta información también. Ahora la luz va a continuar su recorrido, el fotón va a continuar su recorrido y se va a encontrar con nosotros. Pero antes de poder nosotros registrar ese fotón como tal, se encuentra con otro obstáculo. Ese obstáculo es nuestra atmósfera. Resulta que nuestra atmósfera no deja pasar las ondas más energéticas. O sea, no deja pasar ondas de radio, ultravioleta, rayos X, ¿ves? Ondas de radio. Hay rayos X, rayos gamma, ultravioleta, no deja pasar una parte del infrarrojo, y solo deja pasar la parte del visible y una ventana bastante importante de ondas de radio. Por eso es que tenemos un montón de radiotelescopios en todo el planeta, porque la verdad no hay problema con que las tengamos en la Tierra, o sea, ellas pasan derechito a nuestra atmósfera. Lo que no sucede con, por ejemplo, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, que nos toca poner los observatorios en órbita, o sea, después de la atmósfera. Ah, se me devolvió. Entonces ya esa onda, esta parte más energética se va a quedar en la atmósfera, no va a lograr pasar la atmósfera y al telescopio solo van a llegar, digamos, estas dos posibilidades, pero esta tiene muy poca información ya, ¿cierto? Mientras que esta es la más adecuada. Entonces, así fue que se seleccionó cuál iba a ser la longitud de onda para tomar dicha fotografía, que fue de 1.3 milímetros exactamente. Y bueno, ahí ya continúa Michelle contándonos un poquito más sobre todo esto. Sí, Una preguntita. bueno. Dale, Cristian. Yo había escuchado en parte de Lisette que se podría también con el visible. ¿Por qué no lo hicieron con el visible entonces? O sea, el visible también es una longitud de onda que atraviesa pues la atmósfera directamente, que por eso es que, digamos, nuestro ojo está adaptado a esa longitud de onda específicamente, o sea, ese rango de longitudes de onda específicamente, es porque es la luz que atraviesa perfectamente la atmósfera. ¿Qué sucede? Esa luz, cuando sale, o sea, esa sí es más por cuando sale, no cuando llega, cuando sale del propio disco de acreción, se pierde justamente en la interacción con el disco de acreción, ¿cierto? Nosotros necesitamos luz que sea capaz de traspasar como esas barreras, por decirlo así. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba, no sé si fue acá, o fue en Caos, ya me confundí, que yo mencionaba que, por ejemplo, cuando uno observa el centro de la galaxia con sus ojos, ¿cierto? Que lo vemos desde acá, vemos como una mancha así, que no se puede ver, como unas nubosidades. Si tú lo observas en otra longitud de onda, puedes ver mucho más brillante el centro de la galaxia, porque es otra, digamos, otro pedazo del espectro electromagnético que no interactúa con ese polvo interestelar, con ese gas interestelar, entonces sigue derecho y puede llegar hasta el receptor, que no necesariamente sea el ojo. Entonces, en ese caso, la parte visible, pues, como vemos, no llega tan profundo, como ven, por ejemplo, en las fotos del Hubble, que se ve súper brillante y eso no deja ver como más adentro. Entonces, por eso. Sí, Lisette, creo que lo mencionaste en la sesión anterior. Ok, continúa. Listo. Súper, gracias, Liz. Entonces, queda una pregunta como que sale de ahí y es cómo funciona un telescopio del tamaño de la Tierra. O sea, es como un lente gigantesco que cubre toda la Tierra o cómo se ve un telescopio que sea del tamaño de la Tierra. Eso es algo que es difícil de pensar porque uno le menciona mucho como no, para tomar esta foto se necesitó un telescopio del tamaño de la Tierra, pero realmente había como
un telescopio del tamaño de la Tierra o era algo que simulaba ese tipo de cosas? Miguel, cuéntame. O me pregunto cuánto habrá costado ese telescopio. Lo bueno es que no eran como del mismo lugar, o sea, del mismo proyecto más bien, sino que fueron telescopios que habían hecho desde hace años y simplemente se unieron como para hacer este proyecto. Creo que Miguel no tenía la mano levantada, o sí. No, sí, la tenía. Si estoy seguro, creo que no hay un telescopio del tamaño de la Tierra, y como dijo Vicente, pues cuánto costará. Y nada más quiero decirle que creo que el radiotelescopio más grande, creo que está en China, pero no sé cómo se llama. Ay, mira, y spoiler, se la han pasado telescopio diciendo más qué? spoiler ¿Qué dijo, más perdón? grande, pero No, ahorita vamos está en a hablar de Chile. Es el VLT, el Very Large Telescope, ¿no? No, no. O sea, vamos a ver un poquito de eso. O sea, sí, pero no. Y si el Entonces, más costoso hasta ahora, ¿conoces el hipotético telescopio EHT, el Excessive Large Telescope, creo que es? no, o sea, vamos a ver un poquito de eso antes de responderles bien. ¿Qué pasa? Liz, ¿me puedes pasar la siguiente? Justamente este es el telescopio que me decía Miguel. Entonces, estos se conocen como radiotelescopios. Y los radiotelescopios, como dice su primera parte del nombre, lo que hacen es capturar esas ondas de radio. Y si ustedes ven telescopios normales, cuando ustedes van al planetario o cosas así, mientras más grueso sea el telescopio, mejor es. Es súper chévere, porque entonces recibe más detalles de esas cosas que estamos viendo en el cielo. ¿Qué pasa? Como las ondas de radio son más grandes que la luz visible, es como que necesitáramos un recolector más grande aún, como que para que esas ondas que son grandes caigan en ese colector. Entonces, eso es precisamente lo que hace un radiotelescopio. Entonces, eso que decía Vicente, este es el radiotelescopio que decía Miguel. Es uno de los radiotelescopios más grandes del mundo. En, era el más grande del mundo hasta que ahorita creo que hicieron uno en Rusia que no lo conocía y se llama FAST. Y tiene un diámetro de 500 metros. Es gigantesco, es la cosa Sí, más inmensa del mundo. Cuéntame, Cristian. está en China, el FAS. Sí, sí, está en China. Así es más, creo Mm. que ese es el FAST. Sí, También este es había Mm. expuesto el noticias FAST. sobre él. ¿Y No, si es verdad que el Arecibo será reconstruido? No sabemos. Yo ¿sí? creo que no lo van a reconstruir. Yo Ah, siento que no. Pero súper mal eso, porque ya está el espacio ahí. Pero bueno, em, políticas de otros países. Este telescopio mide 500 metros de diámetro, o sea, de aquí a aquí tiene 500 metros. Y se llama FAST y como dijo, está en China. Entonces, eso es una forma de tener radiotelescopios. Pero otra forma, como lo que nos decía Liz, es, ¿me pasas a la siguiente? Es haciendo un arreglo de radiotelescopios. Entonces, en vez de agarrar uno gigantesco que sale carísimo, no tiene como una resolución tan buena porque tiene que ser demasiado, demasiado grande para que tenga una resolución suficientemente buena. Ah, no, el de Rusia es uno que es más grande que FAST, que ese yo no lo conocía y no sé cómo se llama, pero creo que está en construcción ahorita. Pero no tengo el dato de cómo se llama. Ese va a ser el más grande del planeta, o sea, pero ahorita es FAST. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos estos arreglos de radiotelescopios y lo que hace eso es juntar la señal. Entonces, si ven acá en esta imagen, este de acá se llama LOFAR. LOFAR está en los Países Bajos. Entonces son un montón de antenitas y antenitas y antenitas y antenitas. Y es como si una antena grandísima la reemplazaran por muchas antenas pequeñas. Y eso lo que hace es que disminuye un poco como la calidad de la imagen porque no están llegando todos esos fotones de luz a una sola cosa, pero se sigue teniendo información sobre la imagen que es lo que permite finalmente crear una imagen.
Y por eso es que se podían juntar estos telescopios en Países Bajos, los telescopios en Chile, los telescopios en México, los telescopios en todo el mundo, para formar una sola imagen. Entonces, estos, por ejemplo, de acá de la derecha, de la izquierda, es ALMA, son los telescopios que están, los radiotelescopios que están en Chile, que son demasiado importantes en la red de astronomía, porque tienen una resolución increíblemente pequeña, de 0.1 arcosegundo. Entonces ya vamos a ver qué pasa, entonces, qué hizo ALMA y qué tan importante fue ALMA en este proyecto. Cristian, cuéntame. Y hablando de ALMA, había es que un concurso, bueno, que ya acabó, de darle nombre a las 66 antenas que tiene. Sí, yo lo vi, súper loco, creo que terminó ayer. Así es, Que, quería bueno, participar, pero me perdí el registro. que hay un Kahoot al final, entonces vamos a intentar como ir rapidito para que lo podamos hacer, porque si no, no va a dar tiempo. Entonces, bueno, la siguiente fotico es justamente la importancia, se ve claramente la importancia de ALMA en este proyecto del Event Horizon Telescope, porque entonces, sin ALMA, sin tener en cuenta los datos de ALMA, y APEX, que es es uno parecido que está en ALMA, un arreglo de telescopios parecido a ALMA, pero está en otra parte de Chile. Fíjense cómo se vería la imagen del agujero negro, o sea, sería esta de la derecha, no se podría identificar nada. Entonces, imagínense lo importante que fue ALMA y APEX en esta imagen y en este análisis de la imagen. Entonces, Cristian, cuéntame. Qué pena, tantas preguntas. ¿Por qué se ve así sin ALMA y sin APEX? Porque ALMA o sea, si como mostró Liz, los telescopios estaban en Estados Unidos, creo que algunos estaban en Europa, en México, o sea, casi todos los telescopios estaban como en la parte norte, en el hemisferio norte del cielo, de la Tierra. Pero entonces en el hemisferio sur no teníamos telescopios. Y si solamente tenemos los telescopios de arriba, lo que pasa es que no logramos tener como esa amplitud que queremos tener del radio de la Tierra. O sea, que el telescopio sea del diámetro de la Tierra. Y además, lo que hace ALMA es introducir una resolución que es impresionantemente baja, que los telescopios de arriba del hemisferio norte no tenían. Los telescopios de México, de Estados Unidos, no logran tener una resolución tan buena como ALMA. Entonces, ALMA no solamente como que introduce resolución, sino que también como que baja esos arreglos para que todos estén como distribuidos en toda la Tierra y se pueda tener ese telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Gracias. Súper. APEX es también está en Chile. Piensa en el Atacama. Es de hecho, ¿cómo es? Pathfinder Experiment. Atacama. Ajá. Pathfinder Experiment. Listo. Bueno, se me fue. Allá. Bueno, entonces, pues continuando con eso, con lo que nos comentaba pues Michi, justamente lo que se hizo fue esto. Como vemos acá, estas son las zonas en el planeta donde habían donde estaban pues los radiotelescopios. Entonces, como les comentaba, cada uno de esos telescopios observó a la vez, sincronizados con relojes atómicos, dirigieron a la vez todos los telescopios a esa zona, ¿cierto? A la zona donde está ubicado ese agujero negro y observaron por 5 días, ¿cierto? Entonces, con el propio movimiento de la Tierra, ellos eran capaces de detectar, pues, digamos, franjas de información de acuerdo a pues como al lugar donde están ubicados en la Tierra. Entonces empezaron a formar como algo así, como unos caminos de información generados justamente por ese movimiento de la Tierra. Entonces, si toda la Tierra estuviera cubierta de radiotelescopios,
pues sería súper fácil hacer como la toma de esa imagen, pero en realidad solo se tenían unos cuantos punticos. Entonces tenían, era como unas franjitas de información que se obtuvieron durante pues los 5 días de observación en el 2017. Entonces, ellos antes de, digamos, de hacer como ya el análisis de los datos, tenían que haber experimentado cómo, qué datos estaban esperando, ¿cierto? Entonces, para ello se hacen simulaciones, simulaciones de lo que deberían observar, de más o menos qué es lo que deberían estar viendo de acuerdo a otra información, como lo es, por ejemplo, el jet que sale de esa galaxia. O sea, tenían más o menos una idea de qué es lo que deberían estar viendo en esa dirección. Entonces ya lo que queda después de esos datos obtenidos es generar la imagen como tal a partir de esos datos, pero eso no es una tarea tan trivial. Eso es como tratar de armar un rompecabezas con solo unos pedacitos. Como lo muestran acá, solo hay como unos pedazos de la imagen, solo hay unas franjas de la imagen como tal. Y a partir de eso, lo que ellos tenían que tratar de encontrar era qué era lo más probable que saliera a partir de esa información que ellos tenían. Vicente, cuéntanos. Es más, en la charla que dictó una de las fotógrafas de la imagen afirmó que lo que veíamos en aquella imagen era una simulación, pues claro, transferida a nuestra óptica según lo que habían tomado. Pues Sí, claro, la pulieron un poco, como muestras en la imagen de la izquierda creo que es, no sé, muy nítida. esa es Bajaron como la solitos simulación. y así Sí, es. Exacto. eso sí. Exactamente. Ellos tenían que hacer como la reconstrucción, ¿cierto? Pero es eso, es traducir un montón de datos obtenidos en otra longitud de onda a algo visual, ¿cierto? Como traducir, por decirlo así, los datos a algo que sea, digamos, captable por nuestros ojos, ¿cierto? O sea, una imagen. Entonces, digamos, para ese análisis, tenían que crear un algoritmo que nunca se había utilizado antes, porque justamente antes nunca se había tenido datos sobre un agujero negro, sobre las inmediaciones de un agujero negro, era la primera vez, entonces era un código absolutamente nuevo. Muchas personas trabajaron en esto, de hecho hubieron 4 grupos separados procesando la imagen, con la misma información los 4 grupos. Cada grupo tenía toda la información y no se podían hablar entre ellos porque no querían como tratar de que a veces por uno querer un resultado, ¿cierto? Como ellos ya sabían que debía dar más o menos, de pronto que lo estuvieran forzando, o sea, que de pronto uno sin querer fuerce los datos a que cumplan lo que uno espera, ¿cierto? Entonces, como ellos sabían más o menos qué era lo que se debía obtener, entonces cabe la posibilidad siempre, porque somos humanos y cometemos errores sin querer la mayoría del tiempo, muchas veces un poquito más descuidadamente. Entonces, o sea, cada grupo estaba conformado por varios programadores y aún así se separaron en 4 grupos diferentes. Cada grupo creó una imagen con la información y luego cogieron todas estas imágenes y las compararon píxel a píxel. Y digamos que la concordancia entre 2 imágenes debía dar un valor de 1. Si no concordaban también, daba un valor de 0. Resulta que cuando cogieron todas las imágenes y las compararon, todas daban este valor de 1. Es decir, que todos los grupos por separado, sin hablarse, sin nada, obtuvieron la misma imagen, lo que da seguridad sobre que la información es correcta, sobre que la imagen obtenida es correcta y corresponde con la realidad. Entonces, aquí está otra de las preguntas interesantes. ¿Por qué M87 estrella y no Sagitario A estrella? Ah, bueno, y otra cosita, otro dato curioso sobre esto. El algoritmo como utilizado para esto fue el que creó Katie Bowman, que fue como súper conocida en la época de la foto del agujero negro. Entonces, bueno, ella realmente pues lideró como uno de estos grupos y el algoritmo de ella pues fue como ampliamente utilizado y esto, pero pues en realidad es trabajo conjunto, ¿cierto? En ciencia todo es trabajo conjunto, no es que ella solita obtuvo digamos que el programa adecuado, sino que es trabajo conjunto, siempre todo. Y bueno, aquí continuando, no, había pregunta, Vicente y Cristian. No, en realidad es una afirmación. Ok. Pues, si te soy franco, no he entendido por qué usan la referencia de M87 asterisco. Pues M87 es una galaxia elíptica bastante lejana a la nuestra.
¿Por qué utilizan como esa nomenclatura? ¿Te Así refieres? es. No sé, realmente. Michi sabe por qué utilizan esa nomenclatura. Yo creo que en M87 se empezó a poner asteriscos para definir agujeros negros en centros de galaxias. Porque fíjate que Sagitario A también tiene el asterisco y que como que hay formas de nombrar y ya se acaban las letras. Entonces las cosas más raras que conocíamos, que son los agujeros negros en centros de galaxias, es que contienen este agujero negro y este asterisco. Claro, pues en el caso de Tonde 618 también se aplicaría. Ah, no, es que me parece que se refieren a él, o es más, especulan que a lo que llaman galaxia es su disco de acreción. Parece un agujero negro individual. Si es un agujero negro individual, creo que entonces no se le pone el asterisco. ¿Sí? Ah, excelente. Ok, esa es como la nomenclatura que definieron para esto, aunque a mí me surgió la duda acá mientras él preguntaba sobre, pues porque Sagitario A, por ejemplo, es una región y el Sagitario A estrella es específicamente como el agujero negro, y en el caso de M87, pues M87 es el nombre de la galaxia y la estrellita es para el agujero negro, pero pues es digamos que un poquito diferente porque en el caso de Sagitario A es la región, no le ponemos Vía Láctea asterisco, ¿cierto? Como con M87 sí estamos haciendo, entonces hay como una diferencia, pero es más cuestión de, de nomenclatura, por decirlo así. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué M87 y no Sagitario A estrella? Yo, Cierto. Cuéntanos. Sí, ajá, sí. yo digo, pues yo había escuchado, creo que era en un curso que era, por ejemplo, en la propia Vía Láctea, que está ahí Sagitario A, hay demasiado material, ¿sí o no? Y nosotros estamos dentro de esa galaxia. Entonces, ahí como que ese material como que interfiere mucho, creo que era por eso. Y además no podemos ver tanto porque ahí vemos que las estrellas están orbitando y puede que, incluso ahí intentaron tomarle la foto, creo, ahí cuando vieron las órbitas de las galaxias, pero pues, puro oscuro. Y como es en M87, ahí se tiene como que toda la vista así perpendicular. Entonces así se puede ver más, se puede ver mejor el agujero negro, porque está así como perpendicular a nosotros. Ah, súper. Pues a ver, en realidad son varias como las razones por las que se eligió M87 y no Sagitario A estrella, ¿cierto? Entonces, realmente el tamaño angular de ambos, es decir, como que el angulito que subtienden mirados desde acá, el angulito que subtienden en el cielo mirados desde acá, es muy parecido. Es decir, ¿se acuerdan lo que yo les mencionaba hace 8 días? De que la masa de Sagitario A es 4 millones de masas solares, pero su tamaño no alcanza la órbita de Mercurio. Recuerdan, mientras que, por ejemplo, este M87 estrella tiene 6.500 millones de masas solares, o sea, 4 millones versus 6.500 millones de masas solares. Es realmente una diferencia bastante importante, es como 1.500 veces más grande este otro agujero negro, entonces es mucho más grande. Eso es una cosa, ¿cierto? Pero a la vez está a 54 millones de años luz, o sea, está mucho, mucho, mucho más lejos de nosotros que Sagitario A estrella. Entonces, comparando, más o menos tienen el mismo tamaño angular, más o menos. Entonces, por ese lado, no es tanto la respuesta, porque Sagitario A, de hecho, creo que es un poquitico más grande, pero una cosita de nada, un poquitico más grande en tamaño angular. La cosa es que M87 estrella es un agujero negro que está muy activo. Y bueno, también lo que decía Cristian, de que la vista está perpendicular, también es bastante chévere, ¿cierto? Porque además ese jet nos deja saber prácticamente perfectamente la ubicación del agujero negro. Pero entonces resulta que este agujero negro está bastante activo, por eso genera estos chorros de material. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba, por ejemplo, con respecto a los cuásares? ¿De por Así qué son es. tan brillantes? Eso, por el disco de acreción. Pero en este Resulta que caso, como su tracción es suficiente para atraer las estrellas que lo orbitan, pues claro, al atraerlas y consumirlas, emitiría esos jets de las partículas remanentes de lo que consumió, ¿no?
Sí, exacto, pues generadas como por estas partículas en movimiento. ¿Sabes? Esos jets son generados por los campos magnéticos de estas partículas cargadas alrededor del disco, pues en el disco de acreción como tal. Entonces, como es un agujero negro más activo, su disco de acreción es como más brillante, por decirlo así, hay mucho material y se puede ver más fácilmente cómo el agujero negro, digamos, curva las trayectorias de esa luz proveniente del disco de acreción, cosa que es un poquito más complicado con nuestro agujero negro, pues el agujero negro del centro de nuestra galaxia, porque realmente no tiene tanto material, no está tan activo como M87 estrella. Y bueno, también el problema pues que nos mencionaba Cristian sobre el polvo y sobre todas las cosas, realmente no sé qué tanto afecta, me imagino que algo afectará, pero mira que por ejemplo hemos sido capaces de ver esas estrellitas que están ahí, como las que mostraba ahorita Michi, ¿cierto? Las estrellitas que están ahí orbitando cerquita del agujero negro. Entonces hemos sido capaces de atravesar como todo ese polvo interestelar y eso, pero realmente en Sagitario A estrella es un poquito más complicado, pero la imagen sí se va a obtener, o sea, se está trabajando para mejorar un poquito como la resolución del Event Horizon Telescope, agregando más telescopios y cosas así, mejores técnicas, pero sí se va a tomar, realmente sí se va a tomar a futuro, no sabemos, creo que es como para el 2022 que está planeado algo así. Entonces, por el momento no la tenemos. Sí, que quería como agregar algo ahí, y es que los tamaños angulares entre M87 y Sagitario A son como esa coincidencia que pasa en el tamaño angular del Sol y la Luna. O sea, porque el Sagitario A está cerquita y es más grande, pero M87 es gigantesco, pero está muy lejos. Entonces, M87 está 30 veces más lejos y es 30 veces más grande. Entonces, eso lo que hace es que lo veamos muy parecido a el tamaño de Sagitario A. Entonces, eso por una parte. Y una cosa que también afectaba como ver a Sagitario A es que él no se queda como quieto, sino que se empieza como a mover un poquito y eso afecta muchísimo la imagen. En cambio, M87, como está tan lejos, es como si estuviera fijo en el cielo, como vemos a las estrellas muy lejanas, pues que no se mueven mucho, sino que quedan ahí como un puntico fijo. Entonces eso también facilitó mucho ver a M87. Eso es súper. A ese dato, de hecho, no lo sabía. Eso de que por el movimiento. Y claro, nosotros estamos bastante cerquita de Sagitario A estrella y el Sol orbitando alrededor de la galaxia y bueno, muchos movimientos. Ah, bueno, es súper. Gracias, Michi. Es bueno. Ah, bueno, entonces con respecto al tamaño angular, ¿cierto? Que es del orden de los microarcosegundos. O sea, hay que dividir como coger un grado en el cielo, luego dividirlo en 60 y ahí están los minutos, luego dividirlo en 60 y están los segundos y ya luego esos segundos dividirlos en, creo que es en 100 si no estoy mal, y bueno, así hasta llegar, esos son los arcosegundos, ¿cierto? No, los segundos es lo que están, lo que dividimos el minuto en 60, ¿cierto? Y tomar una de esas partes y dividirla, como vemos es micro, es decir, es por 10 a la menos 6, entonces hay que dividir, digamos, ese número por, o sea, coger ese arco segundo y dividirlo por un 1 seguido de 6 ceros. Imagínense, es un tamaño súper chiquititito, súper mínimo. Eso era lo que se necesitaba, digamos, esa es la resolución que se tenía que obtener, por decirlo así, para ver el agujero negro. Cristian, cuéntanos. Pero, o sea, ¿cuál es la medida exacta? La medida exacta de eso, del tamaño angular del agujero negro. Pues acá nos muestra, por ejemplo, que este pedazo de acá son 50 microarcosegundos. Pues para mirar, digamos, de todo el como el diámetro de este disquito que estamos viendo acá es alrededor de
55, si no estoy mal, microarcosegundos. Pero la cosa es que hay algo que se llama resolución, ¿cierto? Entonces, no era solamente como el tamaño angular de esto, sino cuál es la, digamos, la distancia mínima, o sea, que se puede diferenciar como objetos individuales. Es decir, si aquí hay un punto y aquí hay un punto, somos capaces de distinguir que son dos puntos aparte y no se ven como una mancha conjunta. Entonces, la resolución, digamos, es cuando hay dos objetos, por ejemplo, cuando miramos el cielo y hay un sistema binario, ¿cierto? Entonces, si lo vemos desde acá con el ojo, nuestro ojo tiene una resolución determinada y a las dos estrellas las vemos como si estuvieran junticas. Por ejemplo, cuando miramos a Sirio A y Sirio B, nosotros desde acá con nuestro ojo solo vemos a Sirio A. Sirio B está muy chiquita, entonces lo vemos como si fuera un puntito. Pero a medida que uno aumenta la resolución, cuando uno lo ve con telescopio, ya es capaz de ver los dos puntos individuales. Entonces, lo que necesitábamos acá era una resolución del orden de 1 microarcosegundo, más o menos, como para ser capaces de diferenciar entre dos puntos individuales en la imagen, ¿cierto? Eso era lo que queríamos como obtener. Y justamente para eso, dale, y justamente para eso, o sea, con esa resolución, ¿cierto? Esa resolución que queríamos de 1 microarcosegundo, para ello teníamos que tener justamente un telescopio del tamaño de la Tierra. Esta ecuación es la que define, bueno, pues naranja igual a, no, eso es tamaño angular, ¿cierto? Entonces, que Katie Bowman decía en una de esas charlas, es como tratar de ver una naranja en la superficie de la Luna. Una cosa impresionantemente difícil. Entonces, para resolver esos dos puntitos en la imagen, por decirlo así, para que tuviera esa resolución, resulta que hay una formulita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? La longitud de onda, que ya sabemos que es 1.3 milímetros, dividido el tamaño del telescopio. Ya sabemos la resolución. Acá está el tamaño del telescopio. Entonces, con estos datos, este y este, podemos calcular el tamaño del telescopio y nos da que tiene que ser un telescopio del tamaño de la Tierra. Entonces, por eso fue que se utilizaron todos estos telescopios alrededor del mundo para obtener esa resolución necesaria para observar justamente ese agujero negro. Cristian, no, espera, ¿quién iba? Vicente. ¿A qué se refieren con esa naranja en la representación? ¿Qué representa? Sí, exacto, como la resolución que se tenía que tener era eso, tratar de ver una naranja en la superficie de la Luna. O sea, así era el reto de difícil, ¿cierto? Sí, yo con mi telescopio tan solo puedo ver cráteres sustanciosos, grandes. Es bastante, es una resolución muy alta, una naranja, o sea, si no se ven ni siquiera, o sea, no es fácil para nada ver, ni para los orbitadores, es fácil ver, por ejemplo, dónde están ubicadas las naves que aterrizaron pues, o sea, los landers que se dejaron en la Luna, por ejemplo. Ahora una naranja es una cosa muchísimo más pequeña, es un reto enorme, súper enorme. Yo vi alguna vez como que en vez de con una naranja, como ver los pasos que dejaron los astronautas con un telescopio acá, o sea, como uno mirar a la Luna y ver esos pasos, esas huellas de los astronautas, porque fíjense que un paso son como 2 naranjas, entonces pues sería como así de difícil. Súper complicado, imagínense el reto, chicos. Bueno, Cristian, ¿cierto? Sí, pues ya. Ay, se me pasó. Podría ser como el proceso así de cómo sabe de qué tamaño es el telescopio. El telescopio es que me deja con la intriga de cómo, o sea, así rigurosamente cómo se hace el cálculo. Pues rigurosamente o a la ecuación. O sea, me refiero a que pues lo demuestres por lo menos así aquí, no sé cómo. Así, claro. No sé. Sí. Déjame, pues escuchamos a Diego y yo voy a conectar la tablet para poder escribir. ¿Listo? Denme un segundito. Diego, cuéntanos. Si pregunta por qué es una naranja, es igual que el gato de Schrödinger, porque es un gato, porque sí, porque se le ocurrió al que lo está haciendo. Sí, algo más o menos así. Algo de ese estilo. Pero recuerda, no pienses en el gato, piensa en la teoría de la incertidumbre.
Bueno, ahí ya conecté. Voy a pausar entonces un momentico el de compartirles de acá y les voy a compartir un segundito de la tablet. Aunque, bueno, yo creo que mientras tanto podemos ir continuando. Y ahorita terminamos el ejercicio, ¿les parece? Para que tengamos tiempo de hacer el Kahoot. ¿Te parece, Cristian? Para no... Bueno, por mí sí está bien. Ah, listo. Dale. Espérate, ¿están calculando el radio que debería tener o la magnitud que debería tener la lente? Sí, el telescopio. Exacto. Bueno, pero entonces continuemos ahorita, al final lo hacemos. Bueno. Sí, mientras tú conectas la tablet, yo sigo hablando, no pasa nada. Bueno, entonces hablemos un poquito de relatividad general. Cuando nosotros nos muestran el espacio-tiempo, por ejemplo, alrededor de la Tierra, nos muestran este grid, esta rejilla curvada, y es precisamente ese espacio, cómo se curva precisamente por la presencia de la masa tan grande de la Tierra. Pero entonces, el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro se verá así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que se vea igual como esa malla? En Diego. No, porque el agujero negro curva mucho más el espacio-tiempo. De hecho, creo que lo curva como, creo que infinito. Exacto. No sé. Eso, Cristian, lo que estaba preguntando era cómo se curva el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro. Pero ¿qué pasa? Como dice Diego, esa curvatura en la singularidad, que es el punto central del agujero negro, llega a infinito, o sea, eso tiene densidad infinita. Cristian, cuéntame. Sinceramente, por ser pareciera muy positivista yo, pero yo no creo en esa cosa infinita. Yo creo que en algún momento esa curvatura acaba porque, pues, no sé, el agujero negro, pues, tiene una masa, o sea, no tiene una masa infinita. Pues, obviamente tiene una masa, si tiene una masa infinita, entonces, ¿para qué va a tragar más? Entonces, ¿para qué, cómo se engrandece más? Entonces, yo digo que no, si no tiene una masa infinita, entonces, o sea, si tiene mucha masa en un solo espacio, pero no tiene masa infinita, entonces no debería tener curvatura infinita. Eso es súper interesante, Cristian, porque eso, o sea, la relatividad general depende mucho de la forma en cómo tú establezcas las coordenadas. Así como uno puede definir X, Y, Z y puede definir R y θ o latitud y longitud, son diferentes formas de especificar las mismas coordenadas. Eso es súper importante en relatividad y dependiendo de las coordenadas que uses, obtienes como cosas distintas. Si utilizas las coordenadas de Schwarzschild, ese agujero negro tiene densidad infinita. Pero si utilizas otras coordenadas, ese agujero negro puede que llegue a otro agujero negro de otro universo. Entonces, ahí es que se dan los agujeros de gusano. Entonces, la relatividad es muy chévere porque como que sí, permiten encontrar muchas explicaciones súper chéveres que todavía no sabemos cuál es la correcta, pero sí. Pero en ese caso, agujero de gusano sería una propiedad, no un objeto. Exacto, sería como una propiedad del espacio-tiempo. Entonces, Liz, ¿me puedes pasar la diapositiva? ¿Qué pasa entonces alrededor de M87? ¿Qué pasa? Ya el espacio-tiempo depende si ese objeto no solo si tiene masa, sino también si está rotando. Eso crea una propiedad súper interesante y es que ya el espacio-tiempo no se va a ver como un hueco, como esta rejilla que veíamos en la diapositiva anterior, sino que se va a ver como un remolino, como que el espacio-tiempo por esa masa que está rotando en el centro, entonces es como si estuviera arrastrando el espacio-tiempo también. Ese efecto se llama como arrastre del sistema de referencia. Entonces, eso pasa con la Tierra incluso, o sea, la Tierra tiene una masa y está rotando y alrededor se arrastra el espacio-tiempo y se rota el espacio-tiempo como un remolino. Liz, ¿me pasas la siguiente, por favor?
Entonces, para M87, antes de darte la palabra, Cristian, pasa esto exactamente, y esto causa efectos muy interesantes. Y es mucho más obvio, precisamente porque ese agujero es muchísimo más masivo. Entonces arrastra el espacio-tiempo como de una forma que va a causar efectos muy interesantes. Cristian, cuéntame. Ajá, perdona. Pero eso tenía un apellido de, o sea, dos apellidos de físicos de ese efecto, es que era que, por ejemplo, si tú ibas en el sentido de la gravedad, pues bien, pero si ibas en el sentido contrario de lo que rotaba el planeta o el astro, como que se ralentizaba el tiempo, pero ese tenía un nombre, unos apellidos de dos físicos. Ay, creo que sí. Pero no me acuerdo ahorita. Yo lo conozco, el efecto sin apellidos se llama en inglés frame dragging, como arrastre de la referencia del sistema. Entonces, eso sería lo mismo lo que está pasando aquí. Y eso que dices, bueno, antes de que contarte, Vicente, cuéntame qué tenías duda. Ok, según su movimiento inercial, ¿qué ocurriría si detuviera su rotación? Pues claro, en adición de que no aceleraría y emitiría esas partículas en sus polos magnéticos, ¿qué ocurriría? El espacio-tiempo no ralentizaría hipotéticamente un objeto que caería allí. Si el agujero negro no rota. Lo que pasa es que es una confusión que hay, y es que el agujero negro, hay agujeros negros que no rotan necesariamente. Lo que rota es el disco, pero el agujero negro está ahí quietecito. Entonces, por decir, si vemos agujeros negros con un disco pequeño, tal puede que ese agujero esté quieto y el disco alrededor esté rotando, pero los efectos siguen pasando exactamente igual. Pero entonces lo que pasa aquí, por ejemplo, que vemos en la imagen, es que tenemos un agujero negro que rota, entonces eso es como que el mismo espacio-tiempo está rotando y el disco de acreción también rota. Y dependiendo de cómo roten esas dos componentes, vamos a ver un disco muy pegadito al horizonte de eventos o muy alejado del horizonte de eventos. Pues en este caso, su disco no rotaría, orbitaría. Pues gravitacionalmente se le llama así, ¿no? Sí, Ok, o sea, no me quiero confundir. exacto, sí, no, pero está rotando. Entonces, ¿qué pasa? En la primera imagen, Diego, cuéntame antes de seguir. Tengo una pregunta, porque el disco acreción siempre aparece rotando hacia el mismo lado. ¿Es porque lo pusieron así en la imagen o siempre es así? Sí, solo por la imagen, pero no necesariamente tiene que rotar para ese lado. Entonces, para la primera imagen, lo que tenemos es que el disco rota en esa dirección y el agujero negro rota en dirección contraria. Eso lo que hace es como que si el agujero, para que hayan órbitas estables, el agujero negro se traga todas las partículas que están muy cerca. Entonces, el disco tiene que estar bien alejado del agujero negro para que se puedan dar esas órbitas cerradas que vemos en ese disco de acreción. Cuando no rota, el agujero negro siempre va a tener un borde del disco de acreción determinado. Pero lo interesante es que cuando rotan los dos hacia la misma dirección, ese es como si el agujero negro y el espacio-tiempo le diera un empujón al disco, y entonces ese disco va a estar más cerquita del agujero negro. Y esto es precisamente lo que vemos en M87. Cuando vemos en M87, vemos que ese disco está pegadito del horizonte de sucesos. Y eso es lo que nos dice es que M87 es un agujero negro rotante. Y eso nos estalla como en la cabeza porque nos confirma de nuevo otra teoría que tenemos de la relatividad general, que es genial. Diego, cuéntame. ¿No? Bueno, Liz, ¿me pasas la siguiente? Yo creo que ya esa era la última. Bueno, pues ahí continuando las partes de un agujero negro primero, pues de un agujero negro no, más bien lo que veríamos si observamos un agujero negro.
Vicente, cuéntanos. Pues si observamos el agujero negro, bueno, si observamos como desde más afuera lo que se ve alrededor de un agujero negro, pues. Con Cuéntanos. disco de fotones se refieren a los fotones que se aceleran en su borde y generan ese anillo. Eso. Oh, A excelente. ver, eso. Ya voy a, ya voy a explicar así pasito a pasito. Entonces, primero, tenemos el agujero negro definido por el horizonte de sucesos, ¿cierto? Que es la parte del agujero negro ya, que es cuando ya uno no puede salir del agujero negro como tal, ¿cierto? Es, digamos, como si fuera la superficie, entre comillas, del agujero negro, ¿cierto? Que es el que está definido por el radio de Schwarzschild, bueno, lo que nos comentaba ahorita Michi. Bueno, esa es una parte. Resulta que por la gravedad del agujero negro, el agujero negro tiene a su alrededor el disco de acreción, como nos lo mostraba Michi. Hay algo que sucede con el disco de acreción y es que hay una última órbita posible de la materia del disco de acreción. Desde esa órbita, o sea, esa última órbita se hace más cercana o más lejana del agujero negro, dependiendo la rotación del agujero negro. Entonces, como nos muestra, como, ay, esto porque se me mueve, como nos mostraba, ay, no me está dando, ya, como nos mostraba Michi, si el agujero negro rota, por ejemplo, en dirección contraria al disco de acreción, esa distancia, esa última órbita estable de la materia alrededor del agujero negro va a estar como bastante lejos del horizonte de sucesos. Si ambos rotan en la misma dirección, esa última órbita posible del material del disco de acreción va a estar más cerca del horizonte de sucesos, ¿cierto? Y si el agujero negro está quieto, va a tener otra distancia, suponiendo pues que existan los agujeros negros quieticos, ¿cierto? Va a tener otra distancia específica, que de hecho, creo, ¿cuánto es que es? Creo que es como 2.5 veces el radio de Schwarzschild, si no estoy mal, que debería tener pues como esa última órbita estable de la materia, pero eso siendo de la materia, ¿cierto? Entonces, bueno, acá también vemos que este sería como el brillo del disco de acreción y esta sería como la parte de atrás del disco de acreción, que lo vemos justamente por la curvatura espaciotemporal generada por el agujero negro, y la parte de abajo también la vemos, o sea, el disco de acreción está como sobre este plano, pero somos capaces de ver esta parte pues como de atrás debido a la curvatura espaciotemporal. Pero bueno, entonces volviendo a la parte de la última órbita estable, de hecho se llama ISCO, o sea, Innermost Stable Circular Orbit, que puede tener la materia, ¿cierto? Ahora, los fotones no tienen masa. Entonces, los fotones pueden tener una última órbita más estable, o sea, más cercana al agujero negro. Entonces, si un fotón sale del disco de acreción, va a tener, digamos, como la posibilidad de orbitar el agujero negro sin caer todavía al agujero negro y de ahí ya salir, digamos, en cualquier dirección en el universo, ¿cierto? Entonces, ese fotón va a poder tener una distancia más cercana al horizonte de sucesos. Después de ese anillo de fotones, nos encontramos con lo que llamamos la sombra del agujero negro. Es decir, en este espacio de la sombra, ya, digamos, todo lo que trate de orbitar naturalmente el agujero negro, o sea, el disco de acreción o la luz, ya van a caer irremediablemente hacia el horizonte de sucesos, pero de una forma natural. Entonces, la sombra no es lo mismo que el horizonte de sucesos como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que en la zona de la sombra, lo que se genera es que naturalmente la luz que proviene del disco de acreción, digamos, cuando sobrepasa esta distancia, ya irremediablemente cae. Entonces, por eso no la vemos. Pero si uno, digamos que estuviera aquí y acelerara, o sea, adentro de esa sombra y acelerara en dirección opuesta, todavía podría escapar en la zona de la sombra, pero no en el horizonte de sucesos como tal. En el horizonte de sucesos, ya si tú caes, ya no hay forma de escapar, ni la luz puede escapar. Mientras que si tú, por ejemplo, pasas la sombra y prendes una lámpara, todavía dentro de la sombra, es en dirección opuesta al observador, así completa opuesta, podrían salir, digamos, fotones, pero los fotones
generados en el disco de acreción van a verse, o sea, su recorrido se va a ver afectado por el agujero negro y solo van a tener como esta posibilidad de esta última órbita que es el anillo de fotones, ¿cierto? Entonces hay una diferencia entre la sombra y el horizonte de sucesos del agujero negro. Resulta que, bueno, este es el anillo de fotones, ¿cierto? Los fotones que salen en todas las direcciones del disco de acreción vienen en dirección del agujero negro. Los que pasan muy cerca del horizonte de sucesos van a caer irremediablemente hacia el agujero negro, pero los que no están tan cerca tienen la posibilidad de salir en cualquier dirección en el espacio. Entonces acá suponemos que nosotros estamos hacia este lado, ¿cierto? Del diagrama, y que estos fotones logran liberarse de esa zona, o sea, logran darle como la vuelta al agujero negro y salir, y esos son los fotones que nosotros captamos en esta imagen. Entonces, justamente lo que nosotros captamos en la imagen del agujero negro, bueno, no sé por qué no la puse acá, pero bueno, lo que nosotros captamos en la imagen del agujero negro va a ser justamente ese anillo de fotones. O sea que lo que estamos viendo acá no es el disco de acreción como tal, sino esa luz proveniente del disco de acreción curvada por digamos, o sea, con su trayectoria curvada por la influencia gravitacional del agujero negro. O sea que nosotros estamos viendo la sombra del agujero negro y el anillo de fotones. Vicente, cuéntanos. ¿En qué orden de convención estaría el estado térmico de un agujero negro? Serían grados Kelvin, ¿no? ¿El estado qué, perdón? El estado térmico del agujero. Pues es del agujero como tal. O sea, digamos, esta escala de temperatura se refiere justamente a este tipo de radiación, ¿cierto? Que sería como radiación térmica. Bueno, resulta que esta parte de la radiación térmica va a ser generada en el disco de acreción, porque digamos que el agujero negro, el único tipo de radiación que emite es radiación de Hawking. O sea, si el agujero negro emitiera radiación térmica como tal, no podría llamarse agujero negro, porque igual la radiación térmica, por ejemplo, también hace parte del espectro electromagnético. Entonces no sería negro, sería un objeto que emite en longitud de infrarrojo, por ejemplo. Excelente, te agradezco. Listo. Cristian, cuéntanos. Dos cositas. Técnicamente, el agujero negro sí emitiría, pero no por ser agujero negro. Bueno, sí, pero más bien que cuando atrae con el disco de acreción, calienta ese material a su alrededor. Entonces, lo haría indirectamente, o sea, técnicamente sí lo haría. Y hablando sobre la rotación con respecto al material, no sé si puede retroceder a la diapositiva. Sinceramente, yo la veo muy, pero muy difícil que será que el agujero negro rote en un sentido y la materia rote en otro, porque pues yo digo que más bien si la materia está siendo atraída por el agujero negro, entonces debe rotar en la dirección. Sí, seguramente eso es lo que se ve en la naturaleza, pero digamos que hay que teorizar en cuanto a esa posibilidad. Si de pronto será que encontramos esa posibilidad en el universo. Y quién sabe, en una situación extraña podría llegar a suceder algo por el estilo. No sé, que el material del agujero de otra estrella empieza a caer hacia el agujero negro. No sé, podría generarse algo muy extraño, no sabemos muy bien. Digamos que las posibilidades que se pueden generar son bastantes, entonces no podemos descartarlas. Como al menos en simulaciones y cosas así, tenemos que tenerlas en cuenta, de qué pueden suceder en la naturaleza. Así como cuando empezamos a teorizar sobre las estrellas negras, había que tener en cuenta eso. Creíamos que no existían, pero hay que tenerlas en cuenta porque son un resultado que se obtiene y no sabemos si la naturaleza también puede tomar ese camino. Entonces son resultados como que también son importantes, digamos, de pensar y de tener claros, por decirlo así. Que miren, por ejemplo, si una estrella estuviera como atrayendo este agujero negro, rota en esta dirección, y esta estrella va hacia el agujero negro y queda como atrapada, así como en signos X1, pero en esta dirección, ahí tuviéramos como una estrella, un disco que va en esta dirección y otro que va en la dirección contraria. Es algo que se pudiera dar, aunque
sí es como dice Cristian, como muy difícil, pero sí depende de como ese parámetro como de inclinación en que se acrete esa materia. Exacto, igual en el universo pueden suceder cosas bastante extrañas, pueden chocar estrellas de neutrones juntas, agujeros negros, estrellas y agujeros, bueno, hay muchas cosas que pueden suceder realmente que hay que tenerlas siempre en cuenta dentro de las posibilidades. Entonces, es importante. Y bueno, ya lo último, así como que que lo quería mencionar, es, bueno, la comparación con el sistema solar y este brillito, ¿cierto? O sea, de por qué brilla más abajo que arriba. Eso es debido a el efecto Doppler relativista, ¿cierto? Entonces, es decir, la luz que viene como hacia nosotros va a verse, en este caso, como si fuera más brillante, pero no es que en sí, digamos, sea más brillante, sino que la longitud de onda, o más bien miremoslo desde la frecuencia, son inversas. La frecuencia de la luz que se acerca va a aumentar por ese movimiento justamente en dirección del observador, y la frecuencia de lo que se aleja va a disminuir debido a justamente esa velocidad en la que se está alejando, digamos, como el material o lo que esté generando la luz del observador, que es algo como lo que vemos con lo del movimiento del corrimiento al rojo, el corrimiento al azul. ¿Se acuerdan que la sesión pasada les hablaba de que esto fue lo que nos permitió ver la distancia a la cual están los cuásares? Eso es justamente lo mismo, como el efecto Doppler para la luz. Entonces, esto nos habla de la dirección en la que está rotando el material en el disco de acreción del agujero negro. Entonces, resulta que se determinó justamente por esta imagen que el agujero negro debe estar rotando, pues, bueno, el agujero negro no, más bien el material debe estar rotando en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, así. Y ahora sí, Cristian, cuéntanos. O sea que podríamos decir que en la materia que rota está, o sea, la materia que rota, la que está abajo, entre comillas, está más cerca o sea, está más cerca de la Tierra que la que está arriba. Entonces, así podríamos decir que el agujero negro podría estar inclinado, o sea, No necesariamente que está más cerca, sino que se está acercando. O sea, ¿cómo decirlo? El material de esta zona viene hacia nosotros, mientras que el material de esta zona se aleja. Entonces es más debido a la velocidad que a la cercanía, ¿cierto? O sea, el efecto Doppler es causado por la velocidad, es decir, pues el cambio en distancia con respecto al tiempo, ¿cierto? Mientras que la distancia pues iba a generar como, digamos, un brillo, pero no es lo que está generando, digamos, la diferencia de brillo en esta imagen. La diferencia de brillo en esta imagen está generada es por la dirección de la velocidad, ¿cierto? O sea, si el objeto, no sé, esto, bueno, más bien esto más decente, esto se acerca a ti, digamos que su luz va a aumentar de frecuencia por estarse acercando a ti, por esa velocidad que se está acercando. Y si se aleja antes, digamos que esa frecuencia va a disminuir. ¿Qué es lo que sucede con el corrimiento al rojo o el corrimiento al azul? Las cosas que se alejan de nosotros tienen corrimiento al rojo, es decir, que su frecuencia va a disminuir, o sea que la longitud de onda va a tender a las más largas, que sería en este caso pues como el rojo, por eso le decimos al rojo o al azul. Cristian, cuéntanos. ay, por eso digo que está inclinado, porque si, por ejemplo, o sea, si está exactamente perpendicular el agujero negro, entonces no tendría el mismo brillo, ¿no? Tendría el mismo brillo todo, si estuviera exactamente perpendicular a la Tierra. Sí, yo creo que sí tiene sentido, porque igual Pues, o sea, perpendicular exactamente no está, sí tiene como una leve inclinación. Ahora de que esto determine, sí, porque determina qué parte se acerca y qué parte se aleja de nosotros, pues qué parte como de la luz se está acercando y qué parte se está alejando, pues sí, tiene sentido. Ahora, pues de esa forma sí, sí. listo, gracias. Y no alcanzamos a hacer el Kahoot No ni la sé, o ecuación. sea, ¿Cómo? Espera, ¿qué? Hagamos el Kahoot entonces. Si quieres, muestras en el chat de prueba lo de la clase. Sí, quedaría mejor, ¿sabes?
Es broma. No ¿Cómo, importa cómo, qué si nos cosa? quedamos un poquito más. Si quieres podemos, no sé, creo que tú eres la anfitriona, Liz. No sé si yo soy anfitriona. Como paramos la grabación acá y hacemos Ah, el cajón. listo, entonces la voy a pausar. Ay, pausé la, ay, la grabación de